Hablar de conexión interior es hacer referencia a nuestro anhelo de vivir en comunión con algo más grande. Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada X-Men. La saga X-Men se compone de 13 películas. Estas películas abordan la lucha interna de ciertos individuos por aceptar su identidad y alcanzar la aceptación de los demás. El alma tiene como una de sus principales tareas llegar a conocerse realmente a sí misma. Durante un tiempo el alma es dominada por el ego, es decir, por aquella parte herida del yo. Mientras el ego gobierna la psique, el alma está ocupada en demostrar que es suficiente. De ahí el estado de angustia, zozobra y ansiedad que acompañan al individuo. Cuando se comprende que la búsqueda no es mirando hacia afuera, sino hacia adentro, las cosas comienzan a dar un giro. Mientras más se fortalece la conexión interior, más se debilita la fuerza y la acción del ego. El corazón reconciliado tiene la verdadera imagen de nosotros mismos. Por reconciliación entendemos la capacidad de recuperar o entrar en contacto con aquello que sentimos nos fue arrebatado cuando tuvimos que vivir una experiencia dolorosa. El corazón nos revela la verdad sobre quiénes somos y al hacerlo nos libera de la esclavitud que genera vivir en función de las expectativas externas. Dice Jung, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. En el sueño, en la fantasía de llegar a ser lo que los demás esperan, terminamos envueltos por el sufrimiento, la inseguridad, la incertidumbre y, lógicamente, por el autoengaño. El dolor tiene la capacidad de deformar la realidad y hacernos ver lo que no es. Ir en busca de nosotros mismos es un ejercicio sumamente desafiante. En primer lugar, nadie se conoce a sí mismo si no se atreve a enfrentar su propia oscuridad. En segundo lugar, aceptarnos como somos implica ser desleales con las opiniones ajenas. En tercer lugar, es de suma importancia saber que la búsqueda de nuestra identidad profunda es también una respuesta a la cuestión sobre la trascendencia. Los seres humanos somos, por naturaleza, trascendentes, es decir, no somos realmente si nos desconectamos de la divinidad. Somos en la medida que logramos una auténtica conexión con lo divino. ¿Qué es lo divino? Lo divino es aquella experiencia que nos revela que podemos vivir de manera diferente porque descubrimos el sentido y el significado de la vida. Enfrentar nuestra verdadera identidad puede ser algo difícil de asimilar y para algunos una experiencia aterradora porque exige dejar atrás los viejos patrones de conducta. Al oír hablar sobre Diógenes, Alejandro Magno quiso conocerlo. Así que un día en que el filósofo estaba acostado tomando el sol, Alejandro se paró ante él. Diógenes se percató también de la presencia de aquel joven espléndido. Levantó la mano como comprobando que efectivamente el sol ya no se proyectaba sobre su cuerpo. Apartó la mano que se encontraba entre su rostro y el del extraño y se quedó mirándolo. El joven se dio cuenta de que era su turno de hablar y pronunció: Mi nombre es Alejandro el Grande. Pronunció esto último poniendo cierto énfasis enaltecedor que parecía más bien aprendido. Yo soy Diógenes el perro. Hay quienes dicen que retó a Alejandro Magno con esta frase, pero es cierto también que en Corinto era conocido como Diógenes el perro. Alejandro Magno era conocido en la polis, así como en toda la magna Grecia. A Diógenes no parecía importarle quién era, o quizá no lo sabía. El emperador recuperó el turno. He oído de ti, Diógenes, de quienes te llaman perro y de quienes te llaman sabio. Me place que sepas que me encuentro entre los últimos y aunque no comprenda del todo tu actitud hacia la vida, tu rechazo del hombre virtuoso, del hombre político, tengo que confesar que tu discurso me fascina. Diógenes parecía no poner atención en lo que su interlocutor le comunicaba. Más bien comenzaba a mostrarse inquieto. Sus manos buscaban el sol que se colaba por el contorno de la figura de Alejandro Magno y cuando su mano entraba en contacto con el cálido fluir, se quedaba mirándolo encantada. Quería demostrarte mi admiración, dijo el emperador, y continuó. Pídeme lo que tú quieras.
Puedo darte cualquier cosa que desees, incluso aquella que los hombres más ricos de Atenas no se atreverían ni a soñar. Por supuesto, no seré yo quien te impida demostrar tu afecto hacia mí. Querría que te apartes del sol. Que sus rayos me toquen es ahora mismo mi más grande deseo. No tengo ninguna otra necesidad y también es cierto que solo tú puedes darme esa satisfacción. Más tarde, Alejandro comentó a sus generales: si no fuera Alejandro, me hubiera gustado ser Diógenes. Descubrir el auténtico y verdadero yo puede generar diferentes reacciones. En algunos puede generar paz y calma, en otros puede despertar miedo, terror, negación o huida. Algunos, al amarse como son, se dirigen hacia la comunidad y ponen a su servicio lo que son. Otros, en cambio, se aíslan, se llenan de miedo al rechazo, a la exclusión y al abandono. Los X-Men pueden llegar a ser manipuladores, agresivos, huidizos, temerosos, llenos de paz y entendimiento. Los que se han aceptado luchan por la dignidad, la paz y la inclusión. En cambio, los que se rechazan se conectan con la destrucción, adoptan conductas agresivas y destructivas. Terminamos convertidos en aquello que domina nuestro corazón. Donde hay rechazo por la propia identidad, hay violencia hacia el mundo externo. Donde hay aceptación y rendición, también hay paz, comprensión y colaboración. Como el ser inferior tiene la tarea de desvirtuar la realidad, nos carga de inseguridad, temor, vergüenza, sentimientos de inadecuación y hace que nos sintamos excluidos por no encajar en el entorno. El ser inferior se mueve por la necesidad de encajar. De ahí que si algún rasgo de nuestra personalidad es percibido como un obstáculo para ser aceptado y aprobado, de inmediato nos sugiere ocultar ese rasgo, prescindir de él, rechazarlo o simplemente ignorarlo. El ser inferior, al poner la atención en la aprobación externa, hace que el sentimiento de inadecuación crezca y con él también aumentan el sufrimiento, la culpa y la vergüenza. Ante el miedo a ser rechazados, muchos adoptan la máscara de la autosuficiencia, la dureza emocional, la conformidad o la superioridad. El afán por encajar hace que nos alejemos de nuestra verdadera esencia y sacrifiquemos la autenticidad de nuestro ser en aras de ser aceptados. El apego a la máscara hace que, mientras nos esforcemos en aparecer como seres bondadosos y generosos, internamente estas no solo nos dividen, sino que permanecemos enojados y con un dolor inmenso, porque al no aceptarnos tampoco encontramos la paz y la armonía interior. La máscara nos permite adaptarnos a las demandas externas, pero el precio que pagamos termina siendo muy alto para las ganancias que obtenemos. El dolor de la aceptación solo se cura cogiendo amorosamente la realidad que nos habita. Cuando sabemos que tenemos cualidades diferentes al resto de las personas, cuando el temor a la exclusión, al rechazo se apoderan de nosotros, cuando crece la necesidad de aceptación y aprobación, en la conexión con el ser superior encontramos la paz, la serenidad y sobre todo la alegría de ser nosotros mismos. Desde la relación con el ser superior aprendemos el valor de la autoaceptación y en él encontramos la fortaleza interna para superar los sentimientos de inadecuación y para interactuar con los demás, poniendo lo que somos al servicio de la vida y el bien común. Una fuerza superior nos abarca y vigila porque cada uno realice su destino sin sentirse excluido o sin renunciar a su identidad para poder pertenecer. X-Men nos enseña que en lugar de ocultarnos por tener cualidades que no encajan en el entorno o dejar de ser nosotros mismos para ganar la aprobación y la aceptación de los demás, podemos poner nuestra vida y cualidades al servicio de esta. Lo más importante es construir nuestra propia identidad porque nos sabemos parte de la creación. No fuimos llamados a conquistar la admiración de los demás porque nos ajustamos a sus expectativas. Nuestra vocación última es ser nosotros mismos porque de esa manera reflejamos la gloria y la grandeza de Dios. Así que nuestra principal tarea es conservar la identidad, lo que somos, en lugar de permitir que el miedo al rechazo nos lleve a diluirnos en medio de la masa y la superficialidad. Y salió el amor a recorrer nuestros caminos, a visitar ciudades, a mezclarse entre la gente. Un extraño viento lo llevaba y lo traía, y con él iba su voz, su alegría y su mensaje. Hagamos del amor nuestra señal. Dichosos aquellos que renuevan el amor gastado. Dichosos aquellos que curan el amor herido. Dichosos aquellos que encienden el amor apagado.
Dichosos aquellos que levantan el amor caído. Dichosos aquellos que perdonan el amor equivocado. Dichosos aquellos que enderezan el amor torcido. Dichosos aquellos que liberan el amor atado. Dichosos aquellos que entregan el amor recibido. Dichosos aquellos que resucitan el amor muerto. Rezando voy. Que tengamos una linda jornada. Que sepamos que también nuestra diferencia es parte de nuestra riqueza. Y que el afán de pertenecer no nos lleve a traicionarnos y a olvidarnos de quiénes somos, porque en el momento en que lo hacemos, no solo nos perdemos a nosotros mismos, sino también la conexión con la vida.